¿Qué tal? Es un gusto darles la más cordial bienvenida, como siempre, agradeciéndoles muchísimo la participación en este tipo de actividades académicas. En nombre del equipo EduLab y su servidor, el químico Enrique Molina, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, la cual es titulada Introducción al estudio de la bacteriología. Y hoy la verdad es que nos vestimos de gala y estamos súper contentos porque es la primera conferencia magistral que estamos compartiendo con ustedes. Y nos vestimos de gala con la participación de Germán Esparza, quien es un bacteriólogo de Colombia, que seguramente muchos de ustedes conocen y que tiene una trayectoria muy amplia y es un experto de talla internacional en todas las cuestiones referentes al área de la bacteriología. Sabemos que la bacteriología es fundamental dentro de los laboratorios clínicos y es un pilar en el área de la salud. Él ya nos estará platicando con más detalle de la importancia que tiene la bacteriología. Es una conferencia bastante buena, muy general, pero que de alguna forma nos viene a reafirmar la importancia que desempeña el profesional de laboratorio clínico en el área de bacteriología. Germán Esparza es egresado, es bacteriólogo y microbiólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que es donde actualmente también imparte asignaturas referentes a los antimicrobianos en los programas de pregrado y posgrado del área de microbiología médica, y también es profesor de la residencia en enfermedades infecciosas de la Universidad del Rosario, además de ser líder dentro de un programa de ensayos de aptitud llamado Prosecal en Colombia, y es miembro del panel de expertos en microbiología en el CLSI en Estados Unidos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un gran profesional y un gran experto del área de la bacteriología, y de verdad que nos vestimos de gala con la participación de Germán en esta conferencia magistral. De verdad que muchas gracias por participar, sean bienvenidos nuevamente. Y también quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles y anunciarles que el día de hoy ya estamos arrancando con una nueva actividad académica dentro de EduLab, y me refiero al curso virtual Generalidades de la Bacteriología Clínica. Este curso es impartido 100% por el doctor Germán Esparza. Es un curso 100% virtual. Aquí en la descripción del video ya les estamos dejando la página en donde pueden consultar el temario. Es un temario bastante interesante, muy completo, y sobre todo pues se va a pretender abarcar, o más bien se van a abarcar, las generalidades del estudio de la bacteriología. Es un curso bastante interesante, en donde nos habla de la importancia que tiene el buen manejo de la bacteriología, y sobre todo nos da las bases para poder adentrarnos cada vez más al estudio de la bacteriología. Entonces los invito a que visiten la página, consulten el temario detallado, y ahí mismo van a poder realizar su proceso de inscripción. Recuerden que todos aquellos que forman parte de la comunidad EduLab y que son suscriptores al portal EduLab van a tener un descuento adicional en esta actividad. Les invito a consultar el temario, los costos y estar atentos a su correo electrónico, ya que a los suscriptores les va a llegar un cupón de descuento simplemente por el hecho de ser suscriptores, que es uno de los beneficios que tiene los suscriptores del portal EduLab. Aquí en la descripción del video también les dejamos el enlace en donde pueden tener acceso a mayor información referente al portal de EduLab, y también mencionarles que en este caso, en esta conferencia magistral, desafortunadamente no pudimos gestionar las constancias de participación al público en general. Únicamente tendrán acceso a las constancias de participación los suscriptores del portal EduLab, que a partir de algunos días van a poder tener acceso ilimitado a esta conferencia magistral, y ahí directamente en el portal. Recuerden que pueden descargar, se les genera automáticamente su constancia de participación al finalizar la visualización de ciertas actividades. Entonces únicamente los que sean suscriptores al portal van a poder tener acceso a la constancia de participación. Aquí lo importante es de que tengamos acceso y que aprovechemos al máximo los conocimientos que va a compartir en esta conferencia Germán. Les agradezco mucho nuevamente el participar en esta actividad académica. Ya sin más preámbulo vamos a dar inicio y los dejo con el doctor Germán Esparza en esta conferencia magistral, y en un ratito más nos vemos.
Un cordial saludo para todos los amigos del curso de diagnóstico microbiológico de EduLab. Vamos a hablar en esta clase sobre introducción al diagnóstico y al estudio de la bacteriología. Bienvenidos. Vamos entonces a conocer las bases de la clasificación, el diagnóstico en la práctica médica, tocando algunos puntos clave. Esta es nuestra primera clase de este curso. Espero que la disfruten, tiene conceptos muy interesantes y todas las dudas que tengan y comentarios vamos a poderlos desarrollar en nuestra sesión sincrónica. Bienvenidos de nuevo. Entonces, la clasificación de los seres vivos ha sufrido modificaciones. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos en el árbol de la vida tres grandes brazos o tres grandes ramas: las bacterias, las arqueas y eucaria. Tenemos en eucaria los animales, los hongos, las plantas y los protistos. En esta diapositiva vamos a ver la clasificación de los seres vivos mucho más en detalle. Tenemos aquí las bacterias, ahí están las flavobacterias, las bacterias púrpura, las cianobacterias, las grampositivas y las verdes. En arquea tenemos las termófilas, las metanogénicas y las halófilas. En eucaria tenemos, como lo mencionábamos, animales, hongos y plantas. Ahí están ciliados, flagelados y los microsporidios, causantes muchos de ellos de infecciones en pacientes debilitados. La clasificación de los procariotas, entonces, históricamente ha sido por su forma, por sus medios de locomoción, por los pigmentos que tienen, por sus necesidades de nutrición, la apariencia de sus colonias o las propiedades de la tinción, principalmente de la tinción de Gram. Actualmente se está utilizando secuencias de nucleótidos de ADN o ARN que han dividido de 13 a 15 reinos de bacterias, 3 reinos de arqueas, y esto cambia vertiginosamente, impresionante, es muy rápido. Se ha propuesto un 3% de nivel de umbral para la identificación de las especies, pero es muy importante siempre que se cambien los nombres o salga una nueva especie, tener mucha precaución, ya que debe ser publicado en los journals que manejan la clasificación taxonómica oficial. Hablemos un poquito entonces de procariotas. Ahí tenemos bacteria y arquea. Son microbios unicelulares, las procariotas, carentes de organelos como núcleo, cloroplastos y mitocondrias. Son pequeños, con un diámetro alrededor de 0.2 a 10 micrómetros, pero varía dependiendo de la especie. Ahí tenemos las arqueas en esta foto de la parte superior derecha de su diapositiva. Recordemos que las arqueas son bacterias principalmente que habitan en sitios extremos, en volcanes, en lagos, en el frío, en la Antártica. Son las abuelas de las bacterias. Generalmente, la mayor parte del tiempo no las vemos implicadas en infecciones, pero sí podrían causarlas. Lo que se ha estudiado es que sí tendrían la capacidad de causar infecciones invasivas. Afortunadamente estamos muy poco expuestos a ellas. Y aquí tenemos las bacterias, que son mucho más complejas y tienen todos estos organelos, de los cuales vamos a hablar en detalle en un momento. Hablemos un poco de las características de estas bacterias. Tienen una pared celular que brinda protección a esos procariotas y les confiere su forma característica. Algunos procariotas se desplazan mediante flagelos simples, que pueden estar localizados alrededor de la bacteria o en los polos. Las endosporas son protectoras y le permiten a ciertas bacterias soportar condiciones adversas. Se reproducen por fisión binaria, se especializan en hábitats específicos y presentan diversos metabolismos, desempeñan muchas funciones que son importantes para otras formas de vida, pero algunas bacterias, no son todas y de hecho es un grupo pequeño, constituyen una amenaza para la salud humana. Miremos cuáles son las diferencias en la pared celular entre bacterias gram positivas y gram negativas. En las bacterias gram positivas tenemos un gran bloque de peptidoglicano. Tenemos aquí una sola capa de membrana celular lipídica. Mientras que en las bacterias gram negativas tenemos doble capa de la membrana lipídica, doble membrana. Y tenemos el peptidoglicano con una capa mucho más delgada ubicada aquí en el medio entre estas dos estructuras. Entonces, si comparamos, el grosor de la pared es mucho más grueso en bacterias gram positivas que en gram negativas. El número de capas es una capa en las bacterias gram positivas, dos en las gram negativas. El contenido del peptidoglicano es más del 50% de la pared de gram positivos, de un 10 a un 20% de gram negativos. Los ácidos teicoicos están en bacterias gram positivas, no en bacterias gram negativas.
El contenido de lípidos y lipoproteínas es un 0,3% en los gram positivos, es mucho más rico, un 58% en gram negativos, porque tienen además la doble membrana y el lipopolisacárido. Contenido de proteínas es de 0 en gram positivos, 9 en gram negativos, y los lipopolisacáridos son 0 en gram positivos y son un 13% en gram negativos, como ya se mencionó. Una estructura de los procariotas muy exitosa y sumamente importante son los pilis bacterianos. Recordemos que los pilis son estructuras que le permiten a la bacteria la comunicación. Entonces existe un mecanismo de transferencia de material genético llamado conjugación. Recuerden que también tenemos otros como la transducción, tenemos otros como por ejemplo la transformación, pero la conjugación es muy importante porque a través de los pili las bacterias se comunican entre una bacteria donadora y una bacteria receptora y se pasan material genético, se lo comparten, fundamentalmente plásmidos que se relacionan con resistencia a los antibióticos o con factores de virulencia. Hablemos un poquito de los flagelos. Los flagelos son muy importantes para lograr la movilidad de esos microorganismos. Como yo lo mencionaba, pueden estar localizados alrededor de las bacterias o como en este, que es el Helicobacter pylori, que se encuentran a nivel de los polos de la bacteria. Le confieren ese movimiento que es diferente de acuerdo a cada especie. Un punto importante de los flagelos, si damos un ejemplo de dónde serían más críticos, en el caso de infecciones urinarias, porque le permiten a E. coli rápidamente ascender por la vía urinaria y no solamente llegar, colonizar e infectar la vejiga, sino además podría llegar más rápidamente al uréter y riñones. Esta es la estructura de los flagelos, están insertados a nivel de la membrana externa, pero también logran atravesar y llegar hacia el citoplasma. Esta es la estructura que ellos tienen y están compuestos de una proteína llamada la flagelina. Las esporas, entonces allí tenemos que las esporas pueden ser terminales, pueden ser subterminales y pueden ser centrales. Aquí les tengo, aquí al lado derecho de la diapositiva, unas esporas de Clostridium donde parecen como unas raquetas, ¿sí? Y son estructuras de supervivencia, de propagación. Son muy importantes en bacterias gram positivas como Clostridium difficile, Clostridioides difficile, donde allí es una estructura que le permite no solamente sobrevivir, sino pasarse a otros pacientes, poder infectar a otros pacientes. También es importante en Bacillus cereus, por ejemplo. También es importante en otros microorganismos anaeróbicos. Aquí, como se observa en esta diapositiva, está la formación de esporas en bacilos gram positivos. Entonces tenemos la formación de un septo, se acumula el calcio y de esa manera envuelve la espora y luego ya la bacteria la expulsa, se forma la espora que tiene también una corteza, un citoplasma y de esa manera la bacteria va a poder sobrevivir a la acción de algunos compuestos que pueden ser tóxicos para ella, algunos desinfectantes, temperaturas extremas y condiciones de deshidratación. Bien, otro punto importante a comentar son los plásmidos. Yo lo había dicho cuando había la conjugación, ahora lo vamos a volver a comentar, pero los plásmidos son una estructura, una colección de módulos genéticos organizados en una entidad estable que se replica por sí misma y que usualmente no contiene genes para funciones celulares esenciales, porque los genes que se utilizan para funciones celulares esenciales están contenidos en el cromosoma, no en plásmidos. Aquí en esta figura vemos una bacteria y aquí vemos un cromosoma y aquí vemos un plásmido, ¿sí? Es una estructura circular que se autorreplica. Clases de plásmidos que tenemos entonces, según su forma, pueden ser circulares o clásicos, lineales como en el caso de Borrelia. Recuerden que Borrelia causa la enfermedad de Lyme que afecta a muchos famosos. Según su tamaño, pueden ser megaplásmidos o plásmidos pequeños. Entonces miremos, un plásmido es una molécula independiente de DNA extracromosomal, miren que aquí está fuera el cromosoma, la cual puede replicarse pero no se recombina con el DNA de la célula hospedadora. Un transposón es una molécula corta de DNA la cual puede recombinarse
con el genoma o el cromosoma de la bacteria hospedadora. Y como se mencionó hace un momento, se transfieren entre ellas a través de los pilis sexuales. ¿Cómo se lleva a cabo la multiplicación bacteriana? Se lleva fundamentalmente a cabo por un proceso conocido como fisión binaria. Entonces tenemos aquí la bacteria que inicialmente replica su ADN, luego la membrana citoplásmica se alarga separando las moléculas del ADN, se forma el muro cruzado de la membrana se invagina, el muro cruzado que también nosotros llamamos septo, ¿sí? El muro cruzado se forma por completo y se rompe el septo y se liberan las dos células hijas. Pero principalmente la multiplicación bacteriana se hace por fisión binaria. Es muy distinto a lo que hablábamos ahorita de las esporas. Las esporas no son una estructura de multiplicación, sino de supervivencia. Cada bacteria genera una espora, mientras que en la multiplicación cada bacteria genera dos células hijas. Ahora, hablemos de las formas bacterianas. Tenemos múltiples bacilos, también tenemos cocobacilos, tenemos cocos, tenemos formas alargadas, digamos que tienen la estructura, la silueta de una coma, tenemos formas espiraladas. Queda eso, muy seguramente la estructura de las paredes celulares de esas bacterias y varía por especie, ¿sí? Es una manera nosotros de orientarnos en el laboratorio en el diagnóstico, pero no siempre digamos es absolutamente confiable porque a veces las bacterias expuestas a ciertos antibióticos pueden cambiar de forma y eso lleva a estructuras que no sean tan fáciles de reconocer. Bien, ¿cómo cultivar las bacterias? Es muy importante la toma de las muestras. Nosotros en este curso de EduLab vamos a tener una conferencia específica sobre toma y transporte adecuado de muestras. Los invito a que la consulten. Tenemos un apartado específico para toma de muestras de sangre, de los hemocultivos, ¿cierto? Cómo se debe hacer la limpieza de la piel, la toma, los medios. Entonces, eso lo vamos a tratar en esa clase de EduLab de toma y transporte adecuado de muestras. ¿En qué sembramos esas muestras? En medios de cultivo, ¿sí? Hay múltiples de ellos. Vamos ahorita a comentar algunos de los detalles más importantes. Y hay múltiples formas de sembrarlo, siembras masivas, siembras por agotamiento, se puede sembrar con hisopo, se puede sembrar con asa, que es lo que más frecuentemente hacemos en nuestros laboratorios. Y también tenemos medios líquidos que se pueden sembrar a través de emulsión con asa o algunos semisólidos que se pueden sembrar a través de picadura con asa red. Bien, hablemos de los medios de cultivo más empleados. Tenemos el agar sangre que debe ser de cordero al 5%. Es muy importante que no sea sangre humana, porque la sangre humana no te deja ver muy bien lo que es la hemólisis. Entonces debe ser sangre de cordero. No utilicen sangre humana ni del auxiliar, ni de pacientes, ni del banco de sangre. Lo ideal es que la base sea tripticasa de soya. Ustedes también van a conseguir agar sangre con base Columbia. Los dos son válidos. Creo que tripticasa de soya nos da mejor rendimiento, pero como cada quien se sienta más cómodo. Tener el agar sangre de cordero es clave para diferenciar microorganismos gram positivos, porque vamos a ver las hemólisis, y es un medio enriquecido, no selectivo, no diferencial. El agar chocolate requiere suplemento, no es simplemente calentar la sangre hasta volverla chocolatosa, como dice el comercial, sino debe ser con un suplemento que generalmente se llama Isovitalex, ¿cierto? Que administra o que proporciona los nutrientes para bacterias fastidiosas. Eso dependerá de cada marca que ustedes tengan. Es fundamental, es no negociable que este medio se incluya en todas las muestras respiratorias. Es clave para hemófilos influenza y otros fastidiosos y se considera un medio enriquecido, no selectivo, no diferencial. El agar McConkey es un medio selectivo y diferencial que inhibe gram positivos a través del cristal violeta y las sales biliares. Contiene lactosa y permite la diferenciación de gram negativos que fermentan y no fermentan la lactosa. Entonces aquí vemos colonias bacterianas en el agar McConkey. Ustedes pueden observar que son fermentadores de la lactosa por ese color rosado intenso que generan. De hecho, aquí si se fijan en la foto, hay dos tipos de colonia. Hay esta más oscura, más sequita, y ahí está de un color más claro, más brillante, más cremosa y más grande. Pero hay otros medios de cultivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy a trabajar muestras de heces? Para coprocultivo tenemos agares como el agar SS, que contiene estos componentes: extracto de carne, digerido de caseína, peptón animal, lactosa, sales biliares, citrato de sodio, tiosulfato sódico, sulfato férrico,
rojo neutro y verde brillante. Tenemos el agar Hectoen, que tiene este color verde, que cuando las bacterias fermentan el azúcar, en este caso la sacarosa y la lactosa, se van a ver de este color naranja o amarillo. Este agar Hectoen contiene peptón animal, extracto de levadura, sales biliares, lactosa, sacarosa, salicina, NaCl, tiosulfato sódico, citrato férrico y azul de bromotimol para poder tener ese cambio en los colores. Y el agar XLD, que también lo utilizamos para el manejo de cultivos de heces, contiene silosa, lisina, lactosa, sacarosa, NaCl, extracto de levadura, rojo de fenol, desoxicolato de sodio, tiosulfato sódico y citrato férrico de amonio. Los medios de cultivo, entonces, cuando hacemos urocultivos o cultivos de orina, tenemos, aparte de agar sangre, McConkey, que ya comentamos, agar EMB, que nos ayuda a identificar E. coli por cambio en el color hacia un verde metálico. Los agares cromogénicos, que son sumamente interesantes porque por cambio de color nos ayudan a identificar la bacteria. Rosado para E. coli, azul para Klebsiella enterobacter serratia. También tenemos amarillo en el caso de Proteus o estafilococo. Pero ojo con los cromogénicos. Son medios orientadores, no son 100% diagnósticos. Hay que tener precaución porque algunas bacterias, si no tienen las vías metabólicas, las enzimas, beta-glucosidasa o beta-galactosidasa, no van a dar colores. El agar CLED, que muchos de nosotros también llamamos en Latinoamérica brolacin, también lo hemos empleado para cultivos de orina, crece en la mayoría de microorganismos y nos sirve para el recuento, pero la verdad se han venido reemplazando con los agares cromogénicos. También tenemos medios líquidos que nos pueden servir para cultivos de materia fecal o cultivos de heces, caldo selenito, caldo Müller-Kaufmann, caldo Rapaport o caldo tetrationato. Esos caldos son muy importantes porque nos ayudan a hacer un preenriquecimiento selectivo, inhibiendo microbiota acompañante, favoreciendo la recuperación de Salmonella y de Shigella. Para muestras genitales, cuando nosotros estamos haciendo cultivo, en el caso de pacientes con sospecha de tener gonorrea o sospecha de tener una infección de transmisión sexual, utilizamos algunos medios específicos. Entonces, aquí les traigo el ejemplo del agar Taller-Martin. Es un agar que pareciera agar chocolate, pero que además tiene suplemento que le permite principalmente recuperar patógenos fastidiosos. Neisseria gonorrea es un microorganismo que requiere unos aditivos nutricionales específicos y además contiene antibióticos que permite inhibir la microbiota acompañante. Entonces esto es clave. Esas muestras genitales se deben sembrar en este agar, no se deben sembrar solo en chocolate porque no vas a poder diferenciar lo que hay allí por toda la microbiota acompañante. Otros agares que pueden utilizarse para muestras genitales, tenemos el agar Martin Lewis o el agar New York City, dependerá de las que ustedes puedan tener aquí en México por la disponibilidad del país. ¿Cómo identificamos las bacterias? Este es un punto importante. ¿Qué métodos podemos emplear? Entonces, yo les había mencionado del agar sangre, de lo importante que era para poder realizar entonces una diferenciación por la hemólisis. Ustedes allí ven la hemólisis beta, que es una hemólisis total, deja pasar la luz. Tenemos la hemólisis alfa, que es una hemólisis verdosa, pero es más por la oxidación de la hemoglobina del medio. Y tenemos la gamma hemólisis, que se considera como no hemolítico. Pero estas dos son muy importantes porque nos ayudan a diferenciar ciertos microorganismos. Beta hemolíticos como Streptococcus pyogenes o Agalactiae, alfa hemolíticos como Streptococcus pneumoniae y gamma como por ejemplo la mayoría de los enterococos. Otra cosa que nosotros utilizamos en el laboratorio para tratar de identificar las bacterias y aproximarnos a su identificación es la morfología de colonia y los pigmentos. Esta es Pseudomonas aeruginosa. Ustedes ven ese pigmento verdoso, brillante de Pseudomonas que nos ayuda a identificarlo. Y en el agar sangre ustedes van a ver un aspecto como de vidrio esmerilado o un aspecto de brillo metálico, que también es otra característica aparte del aroma, que tiene un olor como por ejemplo se ha descrito como a jabón en polvo. Entonces, tenemos acá pruebas bioquímicas que nos pueden servir para identificar esos microorganismos. Tenemos algunas básicas que hemos utilizado toda la vida, como el TSI, el LIA, el medio mío que tiene indol, motilidad, ornitina.
Tenemos otros medios, por ejemplo el SIM, y son medios que nos ayudan a identificar varias reacciones al mismo tiempo: producción de gas, fermentación de azúcares, producción de sulfuro de hierro, etc. También tenemos prueba de fenilalanina de aminasa. Aquí es una foto de cómo se siembran estos medios en tubo. Lo que pasa es que eso ya ha venido en desuso debido a los métodos bioquímicos miniaturizados de los sistemas automáticos de microbiología y también a la espectrometría de masas. Sin embargo, a nivel de docencia hay algunos laboratorios de microbiología de la región de Latinoamérica que aún trabajan manual, todavía se podrían utilizar. Utilizamos también la prueba de oxidasa, prueba de arginina, agar de cetrimide para pseudomonas, prueba de citrato, ¿cierto? Por cambio de color, miren este color azul del citrato positivo versus este verde del citrato negativo. Entonces, como se observa en esta foto, son algunas de las pruebas bioquímicas que se utilizan en los laboratorios de microbiología para realizar la identificación de microorganismos. Ustedes ven acá dibujos para Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, también para Klebsiella oxytoca. Aquí son las reacciones más básicas, más importantes: el TSI A sobre A, el citrato positivo, lisina positivo, urea positivo. Tenemos aquí que es negativo la producción de H2S, motilidad negativo. Aquí tenemos indol positivo y el ONPG positivo de Klebsiella. Esto es muy interesante porque podemos aproximarnos hacia la identificación, pero no es 100% porque cada vez se necesitan más sustratos para lograr identificar esos microorganismos. En el caso de bacterias gram positivas tenemos la prueba de la catalasa, que si es positiva nos va a llevar hacia bacterias como Staphylococcus. Si es negativo nos va a llevar hacia Streptococcus y Enterococcus. También tenemos la prueba de coagulasa, que la utilizamos para identificar Staphylococcus y diferenciarlos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, que más del 95% son coagulasa positivo, pero no es el único. También tenemos Pseudointermedius, Delphini, Schleicheri, que pueden dar positiva a la prueba de coagulasa. La prueba de coagulasa, recuerden que la podemos hacer en lámina buscando clumping factor. En el caso de Staphylococcus aureus es positiva. También hay algunas pruebas de aglutinación en látex y también se puede hacer en tubo. La recomendación principal para ustedes, queridos amigos del curso de EduLab, es que la prueba de coagulasa se haga con plasma de conejo. Es definitivo que sea con plasma de conejo para que tengan una reacción adecuada, porque si lo van a hacer con plasma humano puede dar resultados inadecuados. Aquí ustedes también ven la reducción de telurito de potasio en el agar Bayer-Parker o en agar con telurito. Y también tenemos la fermentación del manitol, en el caso de Staphylococcus aureus. Este agar se llama manitol salino y es un agar que nos va a ayudar muchísimo a la diferenciación de esa bacteria. Tenemos medios cromogénicos, yo lo mencionaba hace un momento, que nos ayudan a identificar por cambios de color. Miren aquí E. coli en este color rosado, tenemos coliformes como Klebsiella en un color más azul, Proteus en un color amarillo, Enterococos en un color verde aguamarina, que es este que ustedes ven acá. Pero un punto importante de los medios cromogénicos son los cuidados que debemos tener. Protegerlos de la luz y protegerlos de la deshidratación. Si los dejas más de 24 horas en la incubadora van a comenzar a deshidratarse y no vas a tener una buena, interpretación de esos medios. Equipos automatizados, hemos conversado muy bien de ellos en pruebas de susceptibilidad. Tenemos varias marcas en el mercado, todas con diferentes desempeños. Es muy importante que ustedes revisen de una manera, muy juiciosa con cuáles medios y con cuáles sistemas automatizados van a trabajar para que les dé el mejor rendimiento. No se dejen llevar solo por la parte económica, hay que mirar también los beneficios que les van a dar cada una de las empresas proveedoras de estos medios. Sobre cocos gram positivos tenemos estafilo, estreptos y los vamos a diferenciar en dos grandes brazos. La prueba de la catalasa la hacemos con peróxido. Se puede hacer en lámina, se puede hacer en tubo. Mi recomendación cuando hagan la prueba de catalasa para clasificarlos es que coloquen primero la colonia y luego encima agreguen la gota. Eso va a hacer que se vea mucho más evidente. Los catalasa positivos, como ya se mencionó, estafilococo principalmente. Y los catalasa negativos, Streptococcus y Enterococcus. Aquí en esta foto ustedes van a ver del lado izquierdo colonias de Staphylococcus aureus, son colonias cremosas, brillantes, la mayoría de ellas beta-hemolíticas. Además son colonias que tienen un pigmento amarillo que viene derivado de los carotenos como de la zanahoria y es uno de los pigmentos que tenemos
digamos, más presentes a nivel del diagnóstico microbiológico. Por eso se llama estafilococo dorado. Al lado derecho vemos un estafilococo coagulasa negativo, en este caso es un epidermidis, que tiene colonias blancas más pequeñas, no hemolíticas y que es pues, de un aspecto muy diferente. ¿Qué tipos de infecciones nos pueden causar los cocos gram positivos? A nivel de estafilococo, por ejemplo, bacteremias, infecciones de la piel y los tejidos blandos, infecciones de hueso y articulaciones, endocarditis, neumonía, meningitis e infección intraabdominal. De los estreptococos, infecciones de piel y tejido blando, neumonías, bacteremias o meningitis. Los enterococos pueden causar peritonitis, aunque no son los únicos. En peritonitis están causando infecciones con otras bacterias adicionales, endocarditis, abscesos, infección urinaria, bacteremia, infección de tejidos blandos, aunque es raro, y en hueso es raro, generalmente hay otras bacterias allí, y no causa neumonía. Eso es clave. Nunca informen enterococo en pulmón, porque no penetra el neumocito, no causa neumonía. Hablemos un poquito de los bacilos gram negativos. Aquí tenemos dos grandes brazos, los no fermentadores de la glucosa, donde está Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas, Burkholderia, Sphingomonas, Achromobacter y Chrysobacterium. Y fermentadores de la glucosa, donde tenemos el gran grupo de los enterobacterales. Tenemos E. coli, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia y Hafnia. Hablemos de los enterobacterales. Son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, no esporulados, catalasa positiva, fermentadores de la glucosa, son oxidasa negativa y reducen los nitratos a nitritos. Entonces, hemos tenido una reclasificación de estos bacilos gram negativos fermentadores de la glucosa. Tenemos el gran orden enterobacterales y ahora tenemos divididas mucho más específicamente las familias. Entonces, en la familia Enterobacteriacea del orden Enterobacterales tendremos Escherichia, Atlantibacter, Citrobacter, Cronobacter, Cedecea davisae, Enterobacter, Klebsiella, Cluiveras corbata, Raultella, Pseudocitrobacter, Salmonella, Shigella, Enterobacillus, Franconibacter, Cosaconia, Trabuciella, Joconella y Leclercia. En el caso de la familia Morganellacea tenemos Morganella, Arsenophonus, Moellerella, Proteus, Providencia y Cenorhabidus. En el caso de la familia Yersinácea tenemos Yersinia, Cania, Ewingella, Ragnella, Rousiella y Serratia. En la familia Erwinácea tenemos Erwinia, Pantoea, Phaseolibacter, Tatumella y Buchnera. Y en Hafniacea tenemos Hafnia, Edwardsiella y Ovesum Bacterium. Entonces, es muy importante que ustedes vean que esto ha cambiado, que uno podría referirse a ellas como enterobacterales y que eso tiene mucho que ver con la última clasificación. Si ustedes dicen Enterobacteriaceae, esas Enterobacteriaceae no incluiría a todas las especies, por ejemplo, como las yersinias. Factores de patogenicidad, tenemos la cápsula, que es adhesiva y antifagocitaria, muy impactante en ciertas especies como Klebsiella. Las fimbrias, que le permiten la adherencia a las células del huésped, muy importante en E. coli, causando infecciones urinarias a repetición, la E. coli uropatógena. Las exoenzimas, como la ureasa, gelatinasa, lipasa y desoxirribonucleasa, que son enzimas que le permiten la invasión. Aerobactinas, que permiten la captación del hierro desde el medio. Las endotoxinas, el lipopolisacárido de pared, que se libera al destruirse la bacteria. Las exotoxinas, no todas las especies lo producen, las producen las patógenas obligadas y llevan también a destrucción de los tejidos. Cuando miramos las pruebas bioquímicas más empleadas para identificar enterobacterales, tenemos la prueba del citrato, la prueba de la urea, la prueba del H2S, la oxidasa, que debe ser negativa en enterobacterales. La fermentación en el Agar-McConkey es negativa a la lactosa en ciertas especies como Proteus, como por ejemplo Salmonella, es positiva en E. coli, Klebsiella o Enterobacter. Y tenemos otras pruebas bioquímicas como el TSI, que nos mira 3 azúcares y nos mira la producción de gas y la producción de sulfuro. Son generalmente las pruebas que más empleamos en nuestro laboratorio. Hablemos de algunas características básicas de estos microorganismos. La E. coli, existen 6 virotipos o patotipos. Tenemos E. coli enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroadherente y enteroagregativa.
Aunque hay diferencias entre ellas, pueden compartir antígenos somáticos. E. coli puede entonces, ya sabemos, causar diarrea en estos tipos de enteropatógenos asociada a ingestión de alimentos contaminados con materia fecal, variando de acuosas a diarreas disentéricas o con moco y sangre. De allí quisiera resaltar la E. coli enteropatógena, muy frecuente en pediátricos, la E. coli enterohemorrágica, la famosa O157H7, que ha venido siendo más importante sobre todo en países nórdicos y en los Estados Unidos, donde puede estar asociada a alimentos contaminados con heces de vaca, de ganado vacuno, porque coloniza el estómago de la vaca y el intestino, por lo cual esa bacteria podría estar allí y podría causar infecciones relacionadas con alimentos contaminados, principalmente lácteos, algunos vegetales, fresas, por ejemplo, y carne de hamburguesas. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente que consume estos cárnicos no muy bien cocidos. Si hablamos de Salmonella, que es otro microorganismo muy importante, recordemos que tenemos dos especies principales. Tenemos Salmonella bongori, que es muy infrecuente y que es uno de los agentes que coloniza tempranamente el intestino de los animales de sangre fría, anfibios y reptiles. Tenemos Salmonella entérica, que tiene 6 subespecies, incluyendo Salmonella entérica, subespecie entérica, pero hay más de 2.500 serobares. Cuando hablamos de Salmonella, queridos amigos del curso de EduLab, recordemos que debemos diferenciar Salmonellas tifoideas como TIFI, paraTIFI A, B y C, que requieren tratamiento antimicrobiano independientemente de su origen, si es fecal o sistémico hay que dar antibiótico, pueden hacer una infección invasora. El tratamiento usual es ampicilina, pero más usado es ceftriaxona y ciprofloxacina. Las salmonellas no tifoideas, que son todas las demás, cierto, los aislamientos sistémicos requieren tratamiento. La gastroenteritis frecuentemente es autolimitada, tratarlo podría causar un estado de portador donde esas bacterias se alojen en la vesícula y puedan ir saliendo de manera paulatina y seguir contaminando el medio externo, y se debería tratar en diarrea severa o en pacientes inmunocomprometidos. Para identificar Salmonella utilizamos varios medios, entonces tenemos agar Salmonella Shigella, agar XLD o agar Hectoen. Si ustedes me dicen que escoja alguno, yo escogería el agar Hectoen por mayor rendimiento, pero como cada quien de ustedes se sienta más cómodo. Buscamos colonias lactosa negativas, negras, productoras de H2S, y hacemos algunas pruebas bioquímicas. Recordemos que Salmonella es urea negativo y eso te ayuda a diferenciarlo de otros productores de sulfuro como son Proteus, que es urea positivo. También Salmonella es indol negativo, es ONPG negativo y es lisina descarboxilasa positivo. Por su parte, Shigella, que es muy importante de identificar y de dar tratamiento siempre para reducir la duración de los síntomas, se asocia fundamentalmente con diarrea invasiva. Shigella en este caso va a tener colonias que son H2S negativo o que son negativas para la producción de sulfuro, entonces da generalmente colonias que toman el mismo color del medio. En el caso de Hectoen son colonias de un color verdoso, son indol negativo, urea negativa, lisina negativo, TSI negativo, es K sobre A, solamente fermenta la glucosa y requiere idealmente reconfirmación con antisueros, que es lo que uno debería hacer. A veces algunos sistemas automatizados de microbiología confunden E. coli con Shigella. Hay que tener precaución. Recordemos que tenemos 4 especies de Shigella: Sonnei, Flexneri, Boydii y Dysenteriae. Hablando de bacilos gram-negativos no fermentadores, son patógenos oportunistas, no solo de humanos. Esos bacilos gram-negativos no fermentadores pueden ser patógenos de animales y de plantas. Tienen muchos cambios taxonómicos. Los aerobios no fermentadores, que son del 10 al 15% de todos los no fermentadores aislados de pacientes. Ahí tenemos Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii, Moraxella catarrhalis, y más del 75% de todos los aislamientos con no fermentadores corresponden a estas especies que acabamos de mencionar. Si hablamos de Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo gram-negativo no fermentador de la glucosa. Es aerobio de oxidasa positivo, lisina negativo, arginina positivo.
No es considerada microbiota normal del ser humano, está asociada a ambientes acuáticos, húmedos y templados. Tenemos el grupo fluorescente de esas pseudomonas, donde está Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútida. Y el grupo no fluorescente, donde está Pseudomonas stutzerae y Pseudomonas mendocina. Entonces, Pseudomonas aeruginosa ocupa los primeros lugares de frecuencia en las unidades de cuidado intensivo en Latinoamérica. Se asocia principalmente con neumonías, infecciones secundarias, por ejemplo en pacientes con COVID-19, bacteremias e infecciones profundas del tejido blando asociado a quemaduras. 30 a un 40% de los pacientes hospitalizados se colonizan en el intestino con pseudomonas comparativamente con adultos sanos. La mortalidad en bacteremia puede ser muy alta, puede oscilar de un 20 a un 60%. Tiene importante resistencia intrínseca a múltiples antibióticos. Los invito a consultar la clase del rol del laboratorio en el PROA, donde voy a hacer una profundización sobre la resistencia en pseudomonas, incluyendo podría tener resistencia a las nuevas moléculas. Puede generar brotes hospitalarios, se asocia con la formación de biopelículas en prótesis y tiene una predilección por sitios de alta humedad. Las infecciones más causadas por pseudomonas, infecciones agudas superficiales no invasivas en pacientes inmunocompetentes como otitis externa, pericondritis, queratitis, foliculitis, paroniquia, hidradenitis palmoplantar e infecciones en el pie diabético. Infecciones agudas invasivas en pacientes con comorbilidades o inmunosupresión, bacteremias, neumonía asociada al ventilador, infección necrosante del tejido blando, endocarditis, meningitis postquirúrgica, ectima gangrenoso, peritonitis terciaria, pielonefritis y prostatitis, e infecciones crónicas como fibrosis quística. Burkholderia cepacia es un bacilo gram negativo no fermentador, multiresistente, emergente como patógeno nosocomial, descrito en 1950 como patógeno de plantas, específicamente en cebolla, afecta a la cebolla, los cultivos, y ampliamente distribuido en el suelo, pero puede también resistir la acción de los antisépticos. Antiguamente se clasificaba como una especie de pseudomonas. Es un bacilo gram negativo, oxidasa negativo que infecta individuos con compromiso inmunológico, particularmente en pacientes con FQ. Dentro de los factores de virulencia se han identificado proteasas, lipasas, hemolicinas y sideróforos, pero se desconoce la relación entre estos exoproductos y la patogénesis de la enfermedad. La respuesta inmune del huésped se ha estudiado poco, conociéndose solo que existe una elevación de inmunoglobulina G no protectora. Desafortunadamente, la identificación de esos aislamientos de Burkholderia no es tan fácil y muchos equipos te van a decir Burkholderia cepacia complex porque se superponen las pruebas bioquímicas. Podría hacerse a nivel molecular, idealmente con secuenciación genómica, porque inclusive la espectrometría de masas tiene problemas en clasificarlo adecuadamente. Con Acinetobacter baumannii es un cocobacilo gram negativo emergente en los últimos 30 años. Es un agente infeccioso potencial en ambientes hospitalarios. Se presenta sobre todo en países tropicales como los nuestros. Es un problema durante las guerras y desastres naturales porque hay allí contaminación de los dispositivos de guerra como las balas, por ejemplo los proyectiles o las metrallas que pueden contener materia fecal. Recientemente ha causado brotes en múltiples hospitales y es alarmante su presencia de mecanismos de resistencia contra los antibióticos disponibles. Habita en el agua y en el suelo. Acinetobacter baumannii ha sido aislado de alimentos, artrópodos y medio ambiente. En los seres humanos puede colonizar la piel, heridas, el aparato respiratorio y el tracto gastrointestinal. Algunas cepas pueden sobrevivir a la acción desecante durante semanas, a la deshidratación. Se pueden aislar fácilmente en cultivos estándar, pero es relativamente no reactivo en muchas pruebas bioquímicas usadas para diferenciarlo. No tiene una actividad metabólica muy importante. Las especies más comunes son Acinetobacter baumannii, calcoacéticos y Ruofi. A veces se utiliza el término complejo Acinetobacter calcoacéticos baumannii, aludiendo a la dificultad para caracterizar el genotípico. Ahí tenemos Acinetobacter baumannii. Estas son las colonias que crecen como no fermentadores, aunque con un ligero pigmento rosa sobre el agar de McConkey. Y ustedes ven aquí la coloración de Gram. Ojo que se puede ver cocoide. Entonces generalmente puede verse redondo. Es de la familia Moraxelacea. Entonces podrían verlo redondo también en los Gram. Y esta Neutrophmonas maltophilia. Esta bacteria entonces
Viene del griego stenos, que significa estrecho, tropos, que se alimenta, y monas, unidad, unidad que se alimenta de pequeños sustratos. Del inglés antiguo malt, de malta, del griego filia, de afinidad, afinidad por la malta. Fue propuesto en 1993 después de muchos años de debate sobre la posición taxonómica de este microorganismo. Antiguamente clasificada dentro de los géneros Pseudomonas, luego Xanthomonas, luego en el 93 por Paleroni y Bradbury se propuso el nuevo género Stenotrophomonas y hay dos especies, Stenotrophomonas maltophilia y Stenotrophomonas africana. Siendo un microorganismo de baja patogenicidad cuyo hábitat natural va a ser el ambiente acuático, su importancia radica en la patología nosocomial, es altamente resistente a los antimicrobianos y se ve con mucha frecuencia en pacientes que tienen tubo, sobre todo tubo endotraqueal, pacientes que han tenido, por ejemplo, COVID-19. Es muy interesante el pigmento amarillo, bacilos gramnegativos pigmentados amarillos, como ustedes ven en esta diapositiva. Es muy importante considerar la posibilidad de Stenotrophomonas. Su bacilo gramnegativo recto, ligeramente curvado, no esporulado, mide de 0.5 a 1.5 micras, tiene movilidad gracias a varios flagelos polares. Las colonias son lisas, brillantes, bien delimitadas y de color blanco a amarillo pálido. No producen beta-hemólisis, pero en agar sangre puede producir una decoloración verdosa. No crece a temperaturas menores de 5 ni mayores de 40. Su crecimiento óptimo es a 35 grados. La mayoría de las cepas requieren metionina y cistina para su crecimiento. Aunque no es muy activa desde el punto de vista metabólico, podría utilizar algunos sustratos inusuales como la streptomicina y algunas cepas. Son agentes potenciales biodegradantes. Pero un aspecto muy importante de Stenotrophomonas maltophilia es su resistencia. Y aquí tenemos que ver dos enzimas principales, una L1 que es una metalocarbapenemasa que puede hidrolizar meropenem, imipenem, ertapenem, y una L2 que es una cefalosporinasa como una AMC o una BLE que hidrolizan prácticamente todos los betalactámicos. También tiene bombas de flujo, también tiene modificación de los aminoglicósidos, cambios en la membrana que llevan a resistencia a las polimixinas y modificación del sitio blanco que puede llevar a resistencia a las quinolonas floradas. El tratamiento de elección en Stenotrophomonas maltophilia en infecciones leves es trimetoprim sulfa, en infecciones severas es trimetoprim sulfa con minociclina, que es lo que recomiendan las guías. Y es muy importante también considerar, en el caso de que trimetoprim no pueda utilizarse, la otra opción sería utilizar combinaciones con levofloxacina o tigeciclina o inclusive la combinación de ceftazimia y Bactam con astronam. Muchas gracias, hemos llegado al final de nuestra clase sobre generalidades de microorganismos. Espero que la hayan disfrutado. Si tienen dudas o comentarios o preguntas, las desarrollaremos en nuestra sesión sincrónica. Muchísimas gracias. Pues tristemente estamos llegando al final de esta conferencia magistral. Espero que toda la información que Germán Esparza compartió con nosotros haya sido de gran utilidad y sobre todo que lo podamos aplicar dentro de nuestros laboratorios. Es importantísimo el área de bacteriología, como ya lo estuvo mencionando Germán, y de verdad que muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña conferencia. Recordándoles que ya a partir del día de hoy ya están abiertas las inscripciones al curso que está impartiendo Germán Esparza con nosotros, que se llama Generalidades de la Bacteriología Clínica. Nuevamente les invito a que den clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video, de este video, para que puedan tener acceso, en este caso, al temario completo de este curso. Recuerden que únicamente los suscriptores al portal EduLab pueden tener acceso a la constancia de participación de esta conferencia. Desafortunadamente no nos fue posible gestionar las constancias de participación para el público en general, pero con mucho gusto todos los suscriptores al portal saben que pueden descargar la constancia de participación. La conferencia ya en unos días estará disponible dentro del portal, y como beneficio también de los suscriptores del portal, pues van a tener acceso a un cupón de descuento adicional para formar parte de esta nueva actividad que sumamos en EduLab, y me refiero al curso 100% virtual de Generalidades de la Bacteriología Clínica, impartida por el gran experto en bacteriología
Germán Esparza. Les mandamos un fuerte abrazo, de verdad les agradezco mucho su participación en esta conferencia magistral y les invito a que queden al pendiente en las redes sociales, ya que próximamente también tendremos un evento bastante interesante referente al área de la hematología. Entonces les mandamos un fuerte abrazo, agradeciéndoles nuevamente en nombre de todo el equipo de EduLab su participación y nos vemos en un siguiente evento que estaremos organizando próximamente. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima.